rápida. ¿Qué nos compete ver el día de hoy? Si alguien tiene dudas, inquietudes, lo va haciendo sobre las temáticas de historia. El tema es el judaísmo. El judaísmo en la cultura occidental. Vamos nosotros a evidenciar en esta temática principalmente los elementos del judaísmo que han influido en la conformación de la cultura occidental. Es muy relevante puntualizar esta temática. Y son dos temáticas principales que estaremos viendo, que es principalmente el monoteísmo y la concepción de la línea del tiempo. Es muy importante tener en cuenta esto para la conformación de la cultura occidental. Bien, ¿qué sabemos sobre el judaísmo? ¿Qué hemos oído sobre la religión judía? ¿Alguien conoce algo? Que fue una de las religiones que estuvo a punto de perderse gracias al holocausto nazi. Ya, sí, tuvo una gran problemática en la época de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. ¿Y cuáles son los principios de esta religión? ¿En qué se relacionarán con lo que hemos visto? El judaísmo con las demás religiones. Algo que nosotros podamos decir que es igual. La creencia en un solo Dios. Exacto, muy bien, gracias. Entonces, el judaísmo también es monoteísta. Esta relevancia hay que puntualizarla. De aquí van a partir muchas de las consideraciones que hemos nosotros enunciado. Se desprende la creencia de un solo Dios para los cristianos y para los musulmanes. Por eso es tan importante y era relevante verlo de forma rápida. De aquí nace el monoteísmo, la idea monoteísta, tanto para el Islam como para el cristianismo. ¿Sí? La idea de un solo Dios se desprende de la perspectiva del judaísmo. El cristianismo tomó gran parte de los libros sagrados judíos, los mismos que se conocen como el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, entonces, está evidenciado, está puntualizado desde la visión y la perspectiva del judaísmo. De aquí se toma para poder generar el Antiguo Testamento. Uno de ellos, de estas consideraciones, es el Tanaj. Es el equivalente judío al grupo de 39 libros del Antiguo Testamento. ¿Cómo se llama para el judaísmo? Entonces, es el Tanaj. De ahí que existan consideraciones parecidas entre las dos religiones y perspectivas parecidas. ¿Dónde se genera el cambio para el cristianismo? ¿Dónde hay un cambio fundamental entre el cristianismo y el judaísmo? ¿Dónde creen ustedes que se da la ruptura? A ver, vamos pensándolo. ¿Dónde será? ¿Dónde se separa? ¿Dónde inicia el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la perspectiva del Nuevo Testamento diferente al Antiguo Testamento? Jóvenes, recuerden el catequismo. El antiguo están esperando al Mesías y el nuevo ya está el Mesías actualmente. Ya, una de las consideraciones principales para el cristianismo es el personaje de Jesús. Jesús es fundamental para esta religión.
donde el judaísmo se separa en la perspectiva de que lo manifiesta como un profeta, pero no como Dios. Nombre de Dios para el Islam, ¿cómo le decían? A Dios, Alá. Alá. Para la religión católica, para la religión católica, bueno, solo Dios. Y para el judaísmo, ¿cómo se llama Dios? ¿Cómo lo llaman? Para el judaísmo es Yahvé. Ya veremos las significancias de este término, pero de cierta forma hay una ligera correlación. Distan del significado, aun cuando los relatos y personajes arman una historia muy similar. Uno de los puntos cuestionados al cristianismo católico ha sido la existencia de un amplio aparato divino que rompería el monoteísmo. ¿Dónde está la crítica principal al cristianismo? Una de las primeras críticas, la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son la Trinidad. Y esa perspectiva desde el judaísmo rompe la visión monoteísta. Esa es una interpretación. Los concilios realizados en la Iglesia establecen dogmas y conjuntos de creencias en la Trinidad que solventan la perspectiva de un solo Dios. Esta es la visión más criticada de la religión cristiana en general, es la Santa Trinidad, porque se manifiesta la perspectiva de tres. Claro que la visión de los concilios vaticanos, sobre todo de la religión y de la perspectiva cristiana en cuanto al catolicismo, plantean que esta Santa Trinidad es uno solo, que se desprende de diferentes manifestaciones, pero que sigue siendo el mismo Dios. Esto es importante que se tenga en cuenta porque son las consideraciones que la cultura va a ir generando, se va a ir manifestando. El vínculo entre el cristianismo y el judaísmo se hizo evidente desde los últimos años de la Edad Antigua, con las primeras reuniones de los miembros de la Iglesia para resolver dogmas como ya los mencionados, uno de estos este tema, uno de estos también esta consideración, quién va a ser el elegido, quién va a llegar. Una de las consideraciones también por las cuales es muy probable que el cristianismo haya seguido existiendo, los romanos consideraban una relación mutua entre los cristianos y los judíos, donde no veían mayores significancias hasta el final de la consideración. El pensamiento judeo-cristiano se proyectó al mundo, alimentando los argumentos, respuestas críticas y teorías propuestas en el mundo occidental, donde la amplia difusión de esta religión ha ido introduciéndose hasta en las consideraciones filosóficas. La concepción de Yahvé como principio y fin, ya vamos a eso, a esas consideraciones. Entonces, está claro, el judaísmo es una religión monoteísta que cree en un solo Dios, que es Yahvé, que tiene sus diferencias con Alá y Dios, de los cristianos y de los musulmanes, pero que en cierta forma están hablando de un solo Dios. Introducen esta perspectiva para que se vaya guiando dentro de estas consideraciones. Habrá ciertas diferencias y principalmente esta división de Dios les genera conflicto, además de la introducción de Jesucristo. No se olviden, el Antiguo Testamento está basado en la propia visión del judaísmo. Dentro de estas consideraciones hay que puntualizar entonces los elementos que vamos a ver. La concepción de Yahvé en la misma idea, en la misma visión de la religión, plantea la visión y la idea de Yahvé como principio y fin. Esta visión del principio y el fin. Muchas de las religiones, en el sentido también del cristianismo, plantean una idea parecida y que la historia judía se asume de manera literal, es decir, hay un principio y un fin, donde
las consideraciones, por ejemplo, en el cristianismo o en otras visiones de la realidad, se acepta la perspectiva del universo infinito, de la perspectiva infinita de Dios. En cambio, Yahvé, el principio y fin, es de manera literal. De manera literal se asume esta consideración. Es decir, que hay un principio y un fin y se narra una cadena de hechos que suceden unos a otros. Esta forma de concebir el tiempo fue adoptada por los cristianos. El pensamiento occidental adoptó esta consideración. Acuérdense cómo inicia el texto con el Génesis, el origen de toda la realidad, y cómo termina con la perspectiva del Apocalipsis. ¿Qué quiere decir? Que hay un principio y hay un fin en la mentalidad, en la perspectiva. Muchas de las consideraciones, como les digo, pueden irse variando, pueden ir cambiando la visión y la perspectiva, pero directamente en el judaísmo se han mantenido y muchas líneas del cristianismo han sostenido esta perspectiva. El pensamiento occidental tomó esta consideración por encima de otras ideas cíclicas. Aquí es el inicio y este es el fin, ¿sí? Por eso el texto también comienza así, con un principio de toda la realidad y cómo se va a acabar. Y las consideraciones cíclicas se han ido eliminando, no así en la consideración filosófica. El ser humano como individuo ligado a Dios tendría una única vida otorgada por la divinidad. La idea lineal de la historia se asemeja a una idea lineal del sujeto, el cual tiene un principio, igual yo como sujeto tengo mi nacimiento y muero. Esta es la visión en cuestiones ya propiamente de lo que se ha ido introduciendo en la cultura. Así se puede entender la concepción teleológica de la historia en el siglo XIX, donde todo tenía un inicio y todo tenía un fin. Nosotros también, la religión también, la vida en general, de la misma forma. Ese es el principio y esta consideración introducida en la cultura, en la perspectiva cultural. Todo tiene un fin, una finalidad. De cierta forma, está muy ligada a la filosofía. Aristóteles hablaba del fin, de la finalidad de las cosas, el sentido teleológico de la realidad. Y esto se ha introducido en la cultura, en la visión, cómo nosotros vemos la realidad desde nuestro inicio, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Y las consideraciones cíclicas se han ido, de cierta forma, tal vez eliminando la consideración. Preguntas, dudas de esto de forma rápida en la idea del judaísmo. Y vamos a terminar esta consideración. A ver, tenemos 12:10, ya. Vamos a terminar esta consideración revisando algo del conflicto actual. Eso es cómo se ha ido introduciendo. Entonces, ¿cómo se introduce el judaísmo en la cultura? Directamente porque influye en la consideración del cristianismo y del islam. Y hemos visto cómo se expande. Por eso es tan rápido este tema del judaísmo, porque no nos interesa centrarnos en las perspectivas, porque están muy ligadas a la visión de lo que es el islam y el cristianismo, que son las religiones como tal, ampliamente difundidas, más allá de esta perspectiva. Pero es importante tomar en cuenta en las consideraciones culturales, principalmente por el siguiente tema y por la siguiente consideración. Entonces, recapitulando, el judaísmo en la cultura occidental se introduce de una forma muy importante. Tanto en la religión nos manifiesta un solo Dios, nos da la perspectiva de que existe un solo Dios, de que la mayoría de las religiones se irán configurando frente a esta perspectiva, además de que nos manifiesta la perspectiva lineal del tiempo. ¿Qué tanto? ¿Cómo nosotros vemos la historia? El inicio de la historia, tal vez en la prehistoria de la humanidad, y un momento se va a acabar. ¿Cómo vemos nuestra propia vida? El momento que nacemos hasta el que morimos. ¿Cómo vemos la realidad de la religión? Tiene un génesis, un comienzo, hasta el final, ¿sí? Esa es una introducción importante del judaísmo en la cultura. Y hay un elemento que debe
puntualizarse, que ya afecta directamente a la consideración de la historia y que es el conflicto judeo-palestino. ¿Cuándo se conforma este conflicto? ¿Alguien ha escuchado el conflicto entre los judíos y los palestinos? ¿Alguien ha escuchado? No digan que no ven noticias. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuáles son los elementos que nosotros podemos enunciar sobre el conflicto palestino y judío? ¿Dónde se presenta esta consideración? Principalmente nace, aun cuando ya hay ideas anteriores, en la Segunda Guerra Mundial. Se acaba la Segunda Guerra Mundial y se separa el territorio, donde en realidad los judíos no tienen territorio, no es una nación, no fue una perspectiva de un grupo como en el Islam. ¿Dónde estaban asentados? En Arabia. ¿Dónde estaban asentados los cristianos? Principalmente en Roma, pero vienen desde los pueblos hebreos y demás consideraciones. Pero el pueblo judío como tal no ha tenido un asentamiento, han estado siempre dentro de todas las consideraciones. Vamos a mirar un video rápido sobre la expulsión de los judíos, estas consideraciones que nosotros podemos enunciar para comprender un poco más de este conflicto judeo-palestino, que son los antecedentes históricos del problema que se da en esta localidad. Con eso terminaríamos y no se olviden, repasen principalmente los elementos puntuales que hemos estado revisando. Me parece que en el Islam y el cristianismo no tenemos mayores inconvenientes, sobre todo en cuanto a lo que hemos visto el día de hoy. No se olviden la influencia que tiene el Islam, la perspectiva de que Yahvé es una consideración algo similar en cuanto a Alá, en cuanto a Dios para los cristianos. Y con eso terminamos.